Sierra de Jardines, con Alberto Garín y Guillermo Cuadrado. Nuestro protagonista de hoy, Javier Bintuysen, nació en Sevilla en 1874. Desde muy joven tuvo afición por la pintura, formándose al lado de grandes maestros, primero con Gonzalo Bilbao Martínez, otro artista sevillano, y más tarde estuvo bajo la influencia del mismísimo Joaquín Sorolla. De esta forma, Bintuysen podría haber pasado a formar parte de estos pintores costumbristas de comienzos del siglo XX que dominaron el arte español. Pero Javier tenía además otra pasión, los jardines, y se dedicó a conocerlos, a estudiarlos y en un momento dado incluso a diseñarlos e incluso restaurarlos. La figura de Bintuysen, posiblemente fuera del mundo de la jardinería o de los especialistas de esta pintura costumbrista de la primera mitad del siglo XX, pueda resultar un tanto desconocida. Pero hoy, que vamos a recorrer su trabajo o su labor de la mano de nuestro jardinero, Guillermo Cuadrado, vamos a descubrir cómo, a pesar de que este nombre a lo mejor no es tan conocido, lo que hizo por los jardines, por algunos jardines históricos en particular, ha venido a marcar la jardinería contemporánea. Una vez más, Guillermo, bienvenido a Sierra de Jardines. Gracias, Alberto. Un placer. ¿Por qué quieres hablar de Javier Bintuysen? ¿Por qué para ti Bintuysen es una persona importante a la hora de entender los jardines? Bueno, pues porque Javier de Bintuysen, empezaría diciendo que para mí ya es un referente. Como jardinero profesional, si tengo que buscar jardineros de otra época, jardineros de quien aprender, Javier de Bintuysen sería para mí un maestro de los mejores que ha dado la historia reciente de la jardinería en nuestro país. Y fíjate que además, pues aunque es un jardinero que ejerció y realizó toda su trayectoria tanto en los jardines como su vida en la primera mitad del siglo XX, sin embargo, pues a pesar de que ya ha pasado casi más de un siglo desde que nació, sin embargo, pues para mí sigue teniendo muchísima actualidad. Es decir, Javier de Bintuysen es un jardinero que además pone de relieve una jardinería que necesitamos no solamente en nuestro país, sino que se necesita porque era una jardinería muy propia de nuestro país, del sur de España. Él hace una jardinería muy a los estilos andaluces, a los estilos del sur de España, y yo creo que es una jardinería que además es bastante más sostenible que otro tipo de jardinerías. No sé si esto serviría para empezar a hablar de Javier en otros contenidos, pero desde luego es un importante referente. Para que nuestros oyentes puedan entender la figura de Bintuysen, vamos a recordar dos de los jardines más importantes en los que intervino, básicamente en la recuperación de dichos jardines, los del Palacio de la Moncloa y los de la Alameda de Osuna. Pero, ¿cuál es la magia que él incorporó a estos jardines en el momento que los recupera? Y Monforte en Valencia, el jardín de Monforte. No sabría decirte exactamente cuál es la magia, posiblemente sea una cuestión de... Porque él no se inicia de inmediato en la jardinería llega mediante una serie de procesos de su vida. Recordemos que su periodo formativo está más dedicado a la pintura, él pretende perfeccionar la técnica de la pintura, desde que ya en Sevilla entró en escuelas de arte, y la jardinería va a llegar por una serie de casualidades y posiblemente por una manera de percibir el entorno que él tiene y también de la vivencia en Sevilla e incluso de cómo cuando va a París, precisamente para aprender y desarrollar la técnica en pintura, al final se pasa los días visitando, aparte de los museos, visitando muchos de los jardines de la ciudad. El Bois de Boulogne y los jardines de las Tullerías. Se pasaba el día paseando por París. Yo creo que es todo casi una especie de inercia y de casualidad a la vez. Pero, de hecho, uno de sus primeros intentos de jardín fue cuando, también por una cuestión de casualidad, junto con Lozano, pretenden trabajar en la restauración por encargo de los dueños que entonces tenía en el castillo de Villandry. Inicialmente ahí es donde él se da cuenta de todo lo que tiene que aprender para poder desarrollar la labor de restauración junto con Lozano. Se mete en un montón de nuevos conocimientos como el tema de la cerámica, la
la alfarería, por supuesto tiene que entrar en botánica, tiene que entrar en otro tipo de detalles artísticos, y ahí, sin embargo, por algún motivo no acaba bien para el desarrollo y el final de la restauración que se hizo entonces del castillo de los Jardines de Vilandrí, pero yo creo que ahí es donde realmente tiene el inicio de su trayectoria jardinera y de una capacidad de observar y de luego interpretar los espacios. Pues yo creo que, además él lo dice en su escrito y en su autobiografía, ¿no? Que simplemente es el mismo comportamiento del pintor, nada más que en vez de tener una paleta de colores y un lienzo, pues lo que tiene es una disposición de elementos para colocarlos, para pintarlos, para interpretarlos en un espacio y en un lugar concreto. Bien, él ha estado en París cuando ya tenía 30 años. Tiene una estancia relativamente larga, porque incluso uno de sus hijos va a nacer en París, pero regresa a España. Es más, su situación económica no le permite un regreso a París, donde quizás hubiera querido seguir viviendo, y de vuelta a España, siempre trabajando en la pintura, a la sombra de personajes notables, que incluso le invitan a incorporarse a la Institución Libre de Enseñanza para que de esa manera comparta sus conocimientos con los estudiantes. Sin embargo, cada vez trabaja más en jardines. Cuando él regresa de París, tiene estas primeras experiencias, bueno, también habría que hablar, tuvo un pequeño contacto con Forestier en Sevilla. Él, antes de entrar en hacer propiamente jardines, se empieza a interesar por la jardinería, por los jardines, pero desde un punto de vista mucho más perceptivo, digamos que descubre los jardines y quiere además conocerlos, y bueno, de hecho tiene una disposición por parte de un grupo que le apoya para trabajar sobre determinados jardines, conocerlos, interpretarlos y hacer un estudio desde el punto de vista histórico, de los jardines históricos de España. De hecho, se le encarga llevar a cabo una especie de catalogación. Y todavía no empieza en sí a trabajar como jardinero, no empieza en sí a los diseños. Yo creo que va a ser el conocimiento de todo este estudio de los jardines históricos el que va a permitir querer dedicarse directamente o de pleno en la realización y en la ejecución de jardines, y empieza a recibir, claro, a partir del encargo del Palacete de la Moncloa, ya es uno detrás de otro la sucesión de jardines, tanto jardines en principio, la mayoría de tipo residencial, jardines privados de determinada aristocracia, en Madrid sobre todo. Luego va a recibir encargos también de parte de algunos tipos de instituciones, como por ejemplo los jardines de determinadas escuelas, la escuela de cerámica, la escuela de camino, pero va a tener lugar a partir de este primer inicio en el conocimiento de los jardines históricos de España, que además es un personaje importantísimo en este aspecto, que yo creo que tenemos que profundizar mucho más en esta cuestión. Pues adelante, profundiza. ¿Qué es lo que Vintuysen aportó en ese estudio de los jardines históricos? Como bien ya hemos comentado, forma parte de la Institución Libre de Enseñanza. Aquí le introduce Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez y Javier de Vintuysen tenían una relación bastante estrecha ya desde Sevilla. En Sevilla se conocieron y cuando Javier se traslada a Madrid, allí mantiene una fuerte relación con Juan Ramón Jiménez. Entre Juan Ramón Jiménez y Sorolla consiguen que obtenga una beca por parte de la Junta de Ampliación de Estudios, en la que le piden en el proceso que se dedique a conocer estos jardines, a estudiarlos y a ver pues las características y la importancia que tienen en sí, sobre todo desde un punto de vista histórico y desde un punto de vista de la tradición jardinera o el carácter de los jardines españoles. Después de hacer todo este estudio y de recorrerlos, de visitarlos uno a uno y de sacar informes, incluso da una conferencia en el Ateneo. Fue bastante exitoso esta conferencia, o por lo menos causó bastante entusiasmo entre los asistentes. A partir de este momento es cuando le sale el primer jardín, que es la restauración del Palacete de la Moncloa, y ya inicia su periodo de jardines. Esto no quiere decir que no deje de hacer el estudio, porque a partir de aquí él tiene un objetivo importante, que es la catalogación de estos jardines, y idea algo muy necesario, que fue el promotor, el que más trabajó en ello, que es la de publicar un libro, un catálogo de jardines de los jardines de España. Y de hecho empieza ese catálogo, lo presenta y lo prepara como un catálogo en el que se tratarían todos los jardines por regiones, y llega a publicar el de Jardines Clásicos de España, Castilla, donde reúne todos los jardines él conoce y considera importantes o meritorios
en todo lo que es la región de Castilla, donde se incluye incluso Madrid, pero no tuvo tanto éxito la publicación, apenas ni siquiera se alcanzó el número de ventas que mínimamente se esperaba por parte del editor, y ahí se quedó. No se llegaron a hacer los siguientes volúmenes. También a partir de este momento, como consecuencia de este interés, digamos, teórico de los jardines y desde el punto de vista del estudio, la profundidad en el estudio, empieza a escribir en varios diarios, en numerosos diarios. Por lo tanto, se convierte en el referente de la sabiduría y el conocimiento de los jardines del momento, mucho más que otros, y además se vuelca por completo a ello. Y con todos esos conocimientos que había adquirido del estudio histórico de los jardines, ¿cuál fue el gran aporte que Binthuizen va a hacer y que de alguna manera tú consideras que te reconoces en ese aporte? El principal aporte es que él saca a la luz jardines que prácticamente estaban bastante abandonados, bastante olvidados, y bueno, aunque muchos de ellos siguieron en el olvido, él llega a tiempo de nombrarlos una vez más, de sacarlos una vez más a la luz y a la existencia, y recordarnos que fueron jardines muy, muy importantes en su momento, como es el caso, por ejemplo, del Jardín de Abadía, o el mismísimo Jardín de la Casa de Moneda de Segovia, que en el momento en que Javier se introduce en él, pues según lo describe él, apenas conseguía localizar algunas fábricas, entre ellas la famosa fuente que sigue estando, localizado incluso los emparrados que tenía, pero que aquello él lo describe como una amalgama de árboles que habían nacido además inoportunamente, se habían desarrollado entre medio de parterres, que en su día debieron de ser parterres de uso más para huerta o para flores. O también describe, en el caso de Segovia, que es el que más curiosidad he tenido, también describe, por ejemplo, el jardín del Palacio de Quintanar, que también lo mismo. Él cuando llega a los jardines siempre encuentra la belleza del jardín, la tiene que evocar a partir de los elementos que encuentra en ellos, de las fábricas, del resto de cerámica. De hecho, cuando uno ve el catálogo, él al final parte de recurrir a las fotografías, que en muchos casos no, las fotografías más bien lo que pretende es una fotografía crítica, pretende demostrar con la fotografía el estado de abandono y tomar nota de en qué situación está el jardín y de lo penoso de que se pierda ese patrimonio, porque no olvidemos que él tiene unas intenciones patrimonialistas, muy patrimonialistas de estos espacios, al mismo nivel que cualquier otro tipo de elemento de arte. Javier de Binthuizen defiende a ultranza el arte de la jardinería o el jardín como una expresión artística. Y esa expresión artística que, aunque difícil de parar en el tiempo, sin embargo tiene siempre un halo de, en el caso de los jardines bien hechos y de determinados jardines, siempre tiene una especie de fondo creativo que da lugar a un punto de inicio, que marca el punto de inicio de ese arte que luego quedará por desarrollar, bien por el hombre o bien por la naturaleza. Como él era un jardinero que relacionaba bastante el jardín con la arquitectura, para él siempre el jardín suponía una puesta en inicio de un espacio a partir de una serie de elementos estructurales y de una serie de compartimentaciones del espacio, donde la vegetación pues completaba la artística del lugar. Esto quiere decir que, cual restaurador de jardines, lo que pretende es recuperar los jardines en el estado que él consideraba, no vamos a decir primigenio, pero sí más exquisito, sin aportar nada nuevo, porque ya en ese estado primigenio habían logrado un diseño suficientemente atractivo. En cierta manera sí, él decía que los jardines tenían este punto de inicio desde el punto de vista de la arquitectura y de la composición espacial, pero también muchísimo desde los elementos, porque pensemos en jardines que tenían, que tenían desde fuentes, pilares, cenadores, los mismos solados, los muros, la decoración de los muros. Él es un jardinero que procede de Sevilla, un jardinero que además vive muy intensamente un momento muy interesante, que es esta Sevilla que recupera la tradición y la jardinería a través de Forestier y que genera un neo-jardín sevillano que utiliza la cerámica como un elemento identificativo. Él parte de que este preciosismo que tenían los jardines, si lo busca, están en todos los jardines. Por eso cuando ves sus apuntes siempre está buscando, incluso pues te dibuja las copas que hay en el jardín o las macetas, los detalles de los brocales de los surtidores o de los mascarones de los surtidores.
porque ahí es donde él encuentra una artística bastante interesante y que además en España pues tiene unas características muy peculiares en función de cada región. Es decir, si te vas hacia la zona, él hablaba, si te vas hacia Castilla vamos a encontrar la destreza con el granito, la artística que hacen sobre la piedra del granito, y si te bajas hacia Andalucía o te vas hacia el Levante, pues se verá con mucha más gracia el uso de la cerámica o el uso del vidriado o el uso del ladrillo. Esto quiere decir que, por tanto, lo que Vintuysen defendía era, no vamos a decir la persistencia o la imposición de modelos regionales, sino poner en valor el hecho de que los jardineros del pasado habían sido capaces, en cada región en concreto, de aprovechar las circunstancias de esa región y a partir de ahí generar jardines hermosos que quizás, cuando él las está trabajando en esa primera mitad del siglo XX, hay un saber hacer que se estaba olvidando. Sí, pero sobre todo se estaba olvidando el propio jardín. Es decir, que lo que quedaba claro, lo que pasaba es que los jardines perdían importancia. O sea, perdían importancia en el momento en que, por cambiar de dueño, por cambiar, no sé, por las distintas situaciones que pueden poner en riesgo la conservación de un jardín, él entendía que eso había que intentar evitarlo, que había que hacer más conciencia. Yo imagino que él tenía el reto de concienciar mucho sobre la necesidad de cuidar y proteger estos jardines, sobre todo para que incluso no es que no solamente no se mantuviesen cuidados, sino para que nunca desaparecieran y para que siempre estuviesen en la memoria el haber existido estos jardines, y que muchos de ellos además pertenecían a un patrimonio general, a un patrimonio de todos, como era el caso de los jardines que están en los sitios reales, por ejemplo, que muchos de ellos después se han estado restaurando, se han cuidado y hoy en día los conocemos bastante bien, pero es prácticamente de todos los sitios reales el único que encuentra bien conservado es la granja. Es decir, él encuentra bastante mal los jardines de Aranjuez, tanto el jardín del Príncipe como el jardín de la isla, los encuentra bastante mal cuidados, bastante mal atendidos y con riesgos muy altos de perder fábricas y perder, por supuesto, perder vegetación y perder adorno. Entonces sentía una profundísima sensibilidad por intentar que esto, sobre todo se conociese. Es decir, de ahí todo el trabajo que hizo para poder, bueno, él fue pionero, toda la labor y todos los esfuerzos que dedicó a poder declarar monumentos los jardines, que de hecho lo consiguió en uno de ellos. En cualquier caso, en esa restauración de jardines por la que aboga Vintuysen, que llega incluso a esa declaración de algunos de ellos como patrimonio histórico, no es alguien que se deje llevar por la incorporación de nuevas técnicas. Es muy respetuoso con las formas tradicionales de hacer los jardines. Pero, sin embargo, tú consideras que puede haber otra dimensión más allá de estos jardines públicos más famosos. Estabas mencionando ahora los sitios reales, donde quizás haya que darle otro valor al trabajo de Vintuysen, el cómo fue capaz de hacernos entender que los jardines privados también aportaban a ese patrimonio. Quizás sea una de las cosas que más me admira de su persona, sea cómo cuando empieza la labor ya propiamente de realizar, diseñar y realizar jardines, Javier de Vintuysen trabaja especialmente con familias, aunque estamos hablando de una época y de un periodo en el que no todo el mundo podía permitirse un jardín, pero es posiblemente uno de los periodos, que, al menos que sepamos, que más jardines se hacen ya más allá de lo que suelen ser las grandes élites de, bueno, pues tanto de reyes o de nobles, y entra a hacer jardines a una burguesía de una escala media. Y a mí me parece que es un momento muy interesante porque tradicionalmente los jardineros, de los que tenemos constancia, pues son jardineros o bien que han sido jardineros de sitios reales, de determinados jardines de notable. Tenemos a un jardinero que hace jardines, digamos, para una clase media. Y para mí sería pues el principio de lo que luego serán el que los jardines alcancen a otros estratos sociales, que los jardines estén mucho más en las viviendas, de una manera mucho más habitual. Y aunque esto se interrumpe porque Javier de Vintuysen muere después de la guerra, en el año 56, y hay una parada en cuanto a la jardinería, desde el momento en que finaliza la guerra, con todo el periodo de posguerra. Sin embargo, él empieza a hacer estos jardines, muchos de ellos aún incluso se conservan, y yo creo que, participa de hecho en jardines de ciudades jardín, o estos barrios ciudad jardín, que empiezan a aparecer por ciudades como Madrid, Barcelona,
y él empieza a participar de este tipo de jardines, lo cual de alguna manera también pasa en otros países, pues se está aproximando a una jardinería mucho más general, mucho más de todo. A mí me parece que este detalle es importante. Él trabaja jardines para mucha gente, a veces no cobra jardines, algunos no les pagan y lo lleva y con una vida bastante precaria, pero no deja de hacer jardines y no deja de extender la jardinería a muchos ámbitos. Es decir, que el principal valor para ti personalmente de Winthuizen es ese empeño que puso en acercar la jardinería a todo el mundo. Sí, tanto desde el aspecto que hemos hablado al principio, de querer dar a conocer los jardines a través de catálogos, de hacer de ellos un patrimonio de todo, de ese intento de declararlos monumentos, como lo consigue en algún caso, como en el Jardín de Monforte, y por otro lado, hacer jardines para una aristocracia o para una burguesía de clase media en algunos casos, o de nivel, de un determinado nivel no tan relevante o tan elitista, y de llevar la jardinería, por supuesto, a una mayor extensión. Él trabaja, vuelvo a repetir, en algunas zonas de la llamada ciudad jardín o barrio muy ajardinado, y parece que no, pero esto en la época en la que estamos hablando es el principio de lo que es el jardín residencial, que ahora tanto abunda y que, bueno, pues cualquiera hoy en día puede tener la aspiración de tener una casa con un pequeño jardín. Esos pequeños jardines son los que ya hacía Javier de Winthuizen al principio del siglo XX. ¿Cuáles son aquellos jardines en los que él trabajó y que en algunos casos quizás puedan seguir existiendo hasta hoy? No solamente a nivel de los más ilustres, que el de la Alameda de Osuna, que hemos citado al principio, pueda ser de los más destacados, sino también estabas hablando de estas ciudades jardín que tenemos en la primera mitad del siglo XX, en cuáles de ellas intervino y, por tanto, hasta qué punto podemos ir a buscarlas y quizás rastrear los jardines de Winthuizen. Si queremos conocer jardines, no sé, la verdad es que yo no sé si cuántos quedarán y cuánto quedará de lo que Winthuizen pudo hacer. Pero si paseamos entre la residencia de estudiantes, la colonia de Cruz del Rayo y la colonia del Viso en Madrid, ahí encontraremos muchísimos de los que hizo, puesto que la mayoría de las residencias en las que trabajó están en esta zona. Pero bueno, también salió de Madrid y trabajó para el vizconde de Güell San II en Ávila, un jardín que todavía existe y que se cuida con bastante mimo. Y tenemos también el caso del jardín que hizo para la residencia del señor Botín en Puente de San Miguel, en Cantabria, próximo a Santander. Otro jardín que ahora mismo además está muy bien cuidado, se respeta muchísimo. En ese jardín se respeta muchísimo la obra de Javier de Winthuizen. Y bueno, además es visitable, se puede visitar. Ese sí que se puede visitar en cualquier momento. Pues muchas gracias, Guillermo, por habernos descubierto, a mí por lo menos, a este ilustre jardinero, Javier de Winthuizen. Y es posible que también para nuestros oyentes, ahora que estabas enumerando jardines, en el caso de Madrid más en concreto, es posible que muchos de los madrileños o de los que conocen bien Madrid estarán pensando, eso es la razón por la que cuando yo he podido pasear por las calles del Viso había una magia especial de que todas estas pequeñas casas tuvieran estos jardines tan destacados, tan agradables, tan acogedores, porque estaba a la mano de un experto jardinero detrás. De un experto jardinero y de un jardinero que además yo creo que quería dejar buena seña de su trabajo. De nuevo, Guillermo, muchísimas gracias y muchísimas gracias a nuestros oyentes, a quienes invitamos que nos acompañen a nuestra próxima edición de Sierra de Jardines.